Buenos días, mi nombre es Wilson Galvis, yo soy el presidente de neurocirugía y pues como es de costumbre los miércoles que hacemos la charla respectiva al módulo pues, de neurocirugía pediátrica. Entonces quisimos revisar como un tema que no es pues tan frecuente como comentó el doctor Cortés ver en la práctica clínica diaria, pero que hay que tenerlo en cuenta pues porque de alguna u otra forma como neurocirujanos pues puede que tengamos contacto con alguno de estos pacientes. Entonces vamos a tocar el tema de la displasia cráneo metafisiaria, pero digamos que antes de entrar propiamente en el tema, hay que saber que hay como digamos como que esta displasia propiamente pertenece a un grupo más grande dentro de toda la cantidad de displasias esqueléticas que hay, que alrededor se cuentan que como 450 alteraciones de este tipo que pues si uno se pone a mirar con detalles, todas tienen características que la hacen distinguibles la una de la otra. Eh, Cada una de forma individual pues es muy rara, ¿sí? Pero cuando uno mira todas estas formas en que se presentan de forma acumulada, eh, puede llegar a ser pues bastante frecuente e incluso llegar a ser tan frecuente como que se pueda ver en uno en cada 5.000 casos. Solamente que hay muchos casos que pueden pasar desapercibidos porque no tienen como rasgos muy notorios o que sean tan marcados como pues digamos, las formas más extremas en que se puede presentar. Entonces, digamos que todos estos desórdenes se desarrollan a partir de como trastornos en procesos de la regulación, de la maduración de los huesos y que puede tener un compromiso pues poliestótico o compromiso monostótico. Hay muchos que son, digámoslo, letales de forma temprana en la vida, como hay muchos que simplemente pues, se van a manifestar como una alteración de la figura estética del paciente y pues no van a producir mayores alteraciones a lo largo pues, de su vida. Digamos que a pesar de que cada uno de estos síndromes tienen como, o estas enfermedades tienen como sus características definidas, siempre va a ser algo difícil realizar un diagnóstico, digámoslo como específico, porque hoy en día muchas de estas presentaciones, de las presentaciones clínicas, va a haber cierto como solapamiento y vamos a quedar relegados a algunas formas de digamos, algunos subtipos que se han venido describiendo ya más recientemente y que dependen más ya es del diagnóstico genético. Entonces, digamos que la displasia craniometafisiaria está metida dentro del grupo de las displasias craniotubulares. Se describió en 1969 por Gorlin y hace parte pues de un grupo grande de anomalías genéticas, ya acá muchas de ellas ya se les ha identificado el gen y la proteína que está alterada y que van a resultar precisamente pues que en un patrón en particular de, pues, de deformidad de la maduración del esqueleto. Entonces dentro de estas displasias craniotubulares vamos a tener tres que son como las más características, que van a ser la displasia craniometafisiaria, la displasia frontometafisiaria y la displasia metafisiaria. Cuando uno las mira, pues uno mira, realmente lo que observa es que llegan a ser un espectro muy probablemente clínico, pero que desde el punto de vista genético, pues sí hay diferentes genes que ya se han identificado. Entonces, para hablar de la displasia craniometafisiaria, lo que se ha descrito es que tiene que ver con la mutación de este gen, ANKH, y lo que se ha encontrado es que lo que va a llevar es una alteración en el balance y en el equilibrio entre la función de los osteoblastos y los osteoclastos. Entonces, lo que se ha interrogado es que si lo que hay es una alteración de los osteoclastos o un aumento en la activación de los osteoblastos. Digamos lo que, pues, al final de cuentas, lo que se ha descrito es que tiene que ver con una alteración en la acumulación del pirofosfato de calcio, tanto de forma intracelular como de forma extracelular, y en cuanto a los transportadores de esto, y que esto muy probablemente es lo que va a ser como el determinante para la acumulación de calcio de forma pues, perióstica, que es como
encontré que la mayoría de casos hay deposición de calcio en los huesos que están afectados. Y de la displasia craniometafisiaria hay dos formas de presentación, una forma autosómica dominante y una forma autosómica recesiva. Esta forma autosómica recesiva usualmente es más severa, con manifestaciones clínicas mucho más marcadas. Entonces, ¿cómo uno empezaría a sospechar pues en un niño que pueda tener alguna de estas eh, alteraciones? Es porque tiene una forma muy característica de la cara, y todo está dado prácticamente por el engrosamiento craneofacial. Prácticamente uno podría, si uno pudiera reducir en una palabra, la forma en que se presentan digamos, estos trastornos es prácticamente una hiperostosis de los huesos pues, craneofaciales. Entonces, lo que uno se va a dar cuenta es que van a tener una deformidad cosmética, ¿sí? Ese mismo engrosamiento de hiperostosis craneofacial va a llevar a la compresión pues, en los forámenes por donde van a salir los nervios craneales, pues de sus respectivos nervios donde esté pues, la hiperostosis. Por lo tanto, esto lo que va a conllevar es una pérdida visual, una pérdida de la agudeza visual, pueden llevar a parálisis facial, pueden llevar a sordera, y la sordera puede ser, digamos, lo que por dos vías, tanto porque esa misma alteración en la deposición de calcio se puede dar en los huesos, en los huesecillos del oído, como también por la compresión a nivel del conducto auditivo interno. Eh, Puede haber compresión a nivel de la fosa posterior, porque pues también va a haber una hiperostosis de la fosa posterior, y es muy frecuente que hagan como una estenosis de las coanas, que hagan una alteración pues, en el drenaje normal de los conductos nasolacrimales, y que van a presentar cuadros de infecciones respiratorias, y es muy característico que de forma muy temprana hagan parálisis faciales. Obviamente, como su nombre lo dice, pues displasia cranio-metafisiaria, entonces estas alteraciones van a ir pues, a hacerse manifiestas por fuera del cráneo. Pueden ser metafisiarias o diafisiarias, ya vamos a ver que esto pues, implica también como la severidad de la presentación, y digamos en lo que tiene que ver con las manifestaciones por fuera del cráneo, lo que se ha visto es que hay un engrosamiento en general de los huesos, y como su nombre lo dice en este caso, en la metáfisis de los huesos, y digamos que hace parte de lo que llamamos displasias craniotubulares, porque los huesos que van a estar afectados son los huesos que tienen una configuración como tubular, es decir, el fémur, la tibia, las porciones más mediales de la clavícula, huesos pues, del metacarpo y del metatarso también. Más o menos esta es como digámoslo, como eh, la presentación clínica en el cuerpo de una niña con una displasia craniometafisial. Aparte pues de la fascia característica, es como esta disposición en las clavículas. Aquí no se ve muy marcado, pero también pues se les describe algo de geno algo. Entonces, digámoslo como para entrar un poquito más en los detalles de las manifestaciones faciales, lo que tenemos es que pues precisamente por la alteración de la formación de los huesos de la cara, que van a resultar en una esclerosis e hiperostosis. Lo que vamos a tener adicionalmente es un hipertelorismo. Entonces vamos a ver pues, que hay un aumento de la distancia entre los ojos. Característicamente por eso mismo van a tener un puente nasal plano, van a tener como una alteración en la dentadura maxilar, van a tener obliteración de los senos paranasales y pues todo el compromiso de los pares craneanos que ya les había comentado. Entonces, realmente lo que uno encuentra de estos pacientes son reportes casi que anecdóticos en la literatura, porque son casos que no son muy frecuentes, pero lo que pues ya se ha descrito es prácticamente lo que les mencioné. Entonces, una hiperostosis de toda la tabla ósea, ¿sí? Que puede darse pues tanto en fosa posterior, en la base del cráneo, en la parte anterior. Aquí ustedes ven la esclerosis de los huesos en general. Y característicamente, pues lo otro es la forma de la porción metafisiaria de los huesos largos pues, que tienen forma tubular. Y pues se describe que uno de los signos característicos es esta configuración en Erlenmeyer. Ustedes si se acuerdan, pues este recipiente usado en los laboratorios de química que se llama el Erlenmeyer, pues se equipara como a la configuración que adoptan los huesos en esta enfermedad, que es otro pues, de los signos
radiológicos que le ayudan a uno a hacer el diagnóstico. Dentro de las otras manifestaciones, pues van a estar, por ejemplo, como les había mencionado, el compromiso de las clavículas, más que todo a nivel del tercio medio e interno de las clavículas, con un engrosamiento de estas, como una horizontalización y ensanchamiento también de los arcos costales. Aquí vemos, pues, en una resonancia también el compromiso, la hiperostosis y el grosor de la tabla ósea, que incluso se ha llegado a escribir que pueda tener 2 centímetros. Obviamente eso depende, pues, de la severidad del cuadro, pero pues, que puede llegar a tener un grosor importante. Y nuevamente, pues, la configuración en Erlenmeyer de los huesos largos tubulares. Y precisamente otra de las formas en que vamos a poder ver compromiso también a nivel de la fosa posterior y de toda la base del cráneo es precisamente esa hiperostosis, como vieron aquí en la resonancia, ese aumento o esa disminución del volumen intracraneal lo que va a llevar es una compresión del encéfalo, va a llevar al llevar pues a una disminución de ese volumen, va a reducir pues los espacios entre esos, pues una disminución del volumen de la fosa posterior y puede terminar produciendo una malformación de Chiari. Es también característico que ese mismo engrosamiento de la tabla ósea, al llevar pues al desarrollo de una malformación de Chiari, que va a llevar esa misma hiperostosis, así como habíamos comentado en la condroplasia, puede tener un compromiso de los forámenes de drenaje venoso, como por ejemplo el foramen yugular. Estos casos, pues, obviamente particularizando cada caso, pueden terminar en aumento de la presión intracraneana. Entonces es probablemente ahí, o mejor dicho, es ahí donde entraría pues el papel del neurocirujano en el seguimiento de estos niños. Bueno, y ahorita les voy a comentar en otros escenarios. Y aquí, pues lo que les comentaba, estos niños pueden hacer sorderas, hipoacusias, que en un principio pueden ser conductivas por la alteración de los huesecillos del oído, como a medida que progresa la enfermedad, si esta progresa, llevará a una hipoacusia neurosensorial ya por compromiso ya propiamente de los nervios. La otra forma que podemos tener, que es un poco menos, digámoslo, severa, es la displasia frontometafisiaria. Entonces este se ha descrito como un trastorno que sí es autosómico dominante, ligado al cromosoma X. Y de este se han descrito 3 subtipos, pues el tipo 1, tipo 2 y tipo 3, cada uno asociado a una mutación en particular de un gen. Entonces lo que se ha descrito es que tiene que ver con la alteración de una de las proteínas que tiene una función tirosinquinasa. Y también, digamos, lo que tiene que ver, y al igual que la displasia craniometafisiaria, tiene que ver con que el resultado final va a ser una alteración en la función osteoclástica y osteoblástica y digamos que como en la deposición de calcio alrededor de los huesos. Aquí las características van a variar de acuerdo al subtipo, pero lo que sí pues, se ve es que no tiene un compromiso así como tan marcado de la estética facial y que muy probablemente aquí se va a limitar más, como su nombre lo dice, a la región frontal. Entonces, característicamente van a tener una prominencia de los rebordes supraorbitarios. Pero pues eso también va a ir acompañado como de la alteración digamos como de la configuración del párpado. Entonces van a tener un descenso de las fisuras palpebrales en los bordes laterales, van a tener también algo de hipertelorismo, van a tener un mentón pequeño, pero característicamente la nariz no va a tener tanta deformidad y el puente nasal no va a ser como tan plano. De la displasia frontometafisiaria sí se ha, digamos que, dilucidado como un espectro en la presentación de acuerdo a, como ya les había mencionado, si es de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y como el grado de severidad de la deformidad, pues, de la alteración estética facial. Pero lo que sí es más característico es pues esa prominencia de los rebordes supraorbitarios, que si uno mira, por ejemplo, acá en este caso esta paciente, pues uno alcanzaría a ver que no hay una mayor alteración pues estética, pero pues a medida que va avanzando como en ese espectro de presentación, sí ya se hace muy evidente como la fase tan característica. Y pues no solamente
como ya habíamos visto, un compromiso aislado de los huesos de la cara, sino que también compromiso de los huesos, más que todo tubulares, de otras partes del cuerpo. Entonces pueden cursar también con contracturas de los dedos, pueden presentar una desviación ulnar de la mano, desarrollo anormal de las falanges de las manos y los pies, y también pueden presentar pues, algo de deformidad en valgo de las extremidades inferiores. Eh, También no es infrecuente encontrar que pueden tener algo de deformidad escoliótica estos pacientes, y que también se ha asociado al hecho de que pues, se puede hallar fusiones o más bien trastornos como de la segmentación de las vértebras, y que van a producir algunas vértebras fusionadas, como en el caso pues aquí que vemos en esta imagen, y pues característicamente también la hiperostosis craniofacial, y acá pues como lo estamos viendo en esta variante, más que todo de predominio de los rebordes supraorbitarios. Eh, la otra forma, digámoslo, que se puede presentar este tipo de displasias craniotubulares, o la tercera forma, es esta displasia metafisiaria, que también se conoce como enfermedad de Pyle. A diferencia de las otras que son la craniometafisiaria y la craniodiafisiaria, esta, a pesar de que es metafisiaria y uno asume que va a tener más que todo es compromiso como extracraneal, también puede llegar a tener algo de compromiso de los huesos, pues de la estructura craniofacial, solamente que no de forma tan marcada. Esta forma de presentarse pues es muy rara, ¿sí? Se ha asociado a defectos en esta proteína, que es la SFRP4, y muchas veces este trastorno semánticamente ha tenido pues confusión en la literatura con lo que es la displasia craniometafisiaria, pero hoy en día pues ya se sabe que es una entidad diferente. En lo que va a resultar la alteración de esta proteína, de este gen, es la producción anómala o la no producción de, pues, precisamente de esta proteína, eh, que va a tener un papel en lo que es la deposición y la reabsorción del calcio, digamos en términos de la función y el equilibrio entre los osteoblastos y los osteoclastos. Y esto con que asociado a la alteración también de este ligando WNT, pues que lo conocemos de muchas otras alteraciones, pues, mutaciones y enfermedades en neurocirugía. Entonces, finalmente, esto lo que va a llevar también es una alteración de la remodelación ósea, pero que principalmente va a estar dado es en, más que todo, donde va a ser más evidente es en por fuera de la región craneofacial. Entonces va a tener también, como en las anteriores, un ensanchamiento de las clavículas, más que toda la porción media e interna y medial, cierto grado de hiperostosis también craneofacial, pero menos con respecto a las que ya habíamos visto. Van a tener algo de osteoporosis, entonces no es infrecuente que hagan algunas fracturas por aplastamiento en la columna. Van a tener también ese remodelamiento característico de las porciones, digámoslo, distales de los huesos largos, y también, pues, por lo que los huesos de las falanges y los metacarpos también tienen una configuración tubular, pues van a tener pues un compromiso también de estos. Esta es una imagen donde se ve pues una paciente con una displasia metafisiaria. Si ustedes ven, pues las facies no es que tengan pues una alteración como muy marcada como la habíamos visto en las otras, pero que igual no, pero que igual también pues vale la pena saber que estos pacientes también pueden tener cierto grado de hiperostosis frontal, y que por lo tanto pues también hay que hacerles un seguimiento. Y obviamente todas las otras manifestaciones que ya habíamos mencionado pues también van a estar presentes acá. Muy característica de las tres también es la alteración pues de la dentadura. Eh, También todos estos genes van a resultar como en una alteración en la función del esmalte dental, entonces van a llevar como a estos hallazgos característicos de manchas así como verticales y cambios en la coloración de los dientes. Y
digamos que el otro grupo muy relacionado con las displasias craneotubulares son estas hiperostosis craneotubulares. De esta como la más característica y de la que pues voy a hablar solamente es la displasia craneodiaficiaria, eh, que es un trastorno pues muy raro. De hecho son muy pocos los casos que se han reportado. Es posible que eh, bueno, encontré que más o menos como para el año 2000 habían sido reportados como menos de 60 casos. Es un trastorno autosómico dominante y se ha relacionado con la mutación de este gen SOST que codifica para una proteína que se llama esclerostina. Entonces, pues, lo que va a haber es como un pliega normal de esas proteínas y muy parecido a ya todas las que hemos visto, lo que va a llevar es una alteración en el depósito perióstico del calcio. Está conocida también dentro de pues, la cultura popular como lionitis y es porque pues, hubo un caso en Estados Unidos sobre un niño que pues también fue uno de esos dentro de los primeros casos que se empezó a describir y que pues a propósito digamos que produjeron una película como para mostrar eh, la vida de este paciente y digamos que lo que uno puede concluir es que pues la esperanza de vida en estos niños es muy corta, pues obviamente no va a ser la misma de los pacientes que no tienen estas alteraciones y muchas veces son todas las complicaciones, más que todo de la hiperostosis craneofacial, lo que van a llevar a la muerte de estos niños. Esta es probablemente la forma más severa de las que pude encontrar, pero afortunadamente pues es la más rara, muy pocos casos de displasias, digámoslo como craneofaciales. Entonces, el manejo en estos casos de estas enfermedades, ¿cómo se hace? Inicialmente se intentó como un manejo médico, pero es un manejo médico que realmente no tiene mucho respaldo en términos de evidencia en la literatura, porque precisamente por los pocos casos que hay, pues no es posible hacer como estudios de cohortes o pues mucho menos estudios aleatorizados. Y la experiencia que se tiene y digámoslo como, eh, el hecho de asumir que este manejo médico podría servir o no, pues se ha tomado precisamente desde el conocimiento que hay en el metabolismo del calcio. Entonces, más o menos, pues ya de lo que se sabe en términos fisiológicos, ese equilibrio entre osteoclastos y osteoblastos puede ser alterado por algunas proteínas, algunas hormonas, ¿sí? Entonces, lo que se ha descrito es, por ejemplo, la calcitonina, lo que va a producir es una inhibición de la resorción ósea. Y las dietas que tienen que ver con la restricción del calcio más el calcitriol van a favorecer la reabsorción ósea. Como les digo, realmente todo esto es asumiendo pues lo que se ha dilucidado de la fisiopatología de estas enfermedades, pero realmente sin ningún sustento o algún estudio clínico pues ni siquiera de moderada calidad de evidencia que sustente como estos manejos. Y de hecho en los casos que uno encuentra sobre estas enfermedades que muchas veces son solamente se limitan a series de casos o reportes de casos, en algunos casos funcionan, en algunos casos no funcionan. Algunas enfermedades como que se controlan y otras van a progresar. Entonces, de lo que encontré fue que en los casos en que, digamos de alguna otra forma, con algunos marcadores diferentes, que por ejemplo con la fosfatasa alcalina, con la PTH, se mira que hay como una respuesta a este tratamiento, pues lo que usualmente se hace es como una vigilancia muy estrecha y pues seguir obviamente con imágenes y de forma clínica si existe el riesgo de progresión clínica. Y en cuanto al manejo quirúrgico, pues realmente el manejo quirúrgico es muy debatido, al menos en lo que respecta al campo pues, de la neurocirugía. Eh, ¿Por qué? Porque es que estos niños, muchas veces precisamente por ese trasfondo genético que va a tener la enfermedad, eh, y el hecho pues, de que estamos hablando de que se está presentando de forma temprana, esta es una enfermedad que va a progresar, ¿sí? Es una enfermedad que muy probablemente, a pesar de ser intervenida,
va a recurrir. Entonces el manejo quirúrgico, en la mayoría pues, de la literatura que pude consultar, va a estar limitada prácticamente a la experiencia del cirujano. Pero, dado los reportes que hay de los casos que se han llevado a cirugía, realmente el riesgo de cirugía es muy alto y pues debe ser considerado, eh, porque el riesgo de deterioro de todas las, digamos, de las funciones neurológicas, de las funciones pues, de los pares craneanos, puede verse deteriorado pues, con una intervención quirúrgica. Entonces, en uno de los casos que encontré muy característico, esta por ejemplo es una displasia cráneo-diaficiaria. Encontré el caso de un reporte, pues de un reporte de un niño al que intervinieron de forma quirúrgica. Entonces, pues tenía todos los hallazgos de la displasia cráneo-diaficiaria y la fase característica. Entonces, lo que describen es que es un niño que a los 10 días de edad debutó con una parálisis facial bilateral, eh, y cursó con 6 semanas de pues, alteraciones para la alimentación. Le encontraron que tenía una estenosis coanal, que tenía el aplanamiento del puente nasal y tenía hipertelorismo. Entonces, ahí más o menos que empezó como el enfoque diagnóstico. Y se vio que, pues, obviamente, bueno, lo otro es que por la misma hiperostosis, pues tenía, digámoslo, como un aumento del perímetro cefálico que estaba por encima del percentil 90, y se hizo el diagnóstico de una displasia craneoedificiaria. A los 18 meses empezó, pues, con ya síntomas de la compresión de las estructuras por la hiperostosis craneofacial, y a los 3 años le hicieron una cirugía con el fin de mejorar su apariencia facial. Este que ven aquí es el niño operado a las 6 semanas de haber sido pues intervenido. Si ustedes ven, pues o sea, la intervención en lo que resultó, y es lo que también se ha descrito, es que probablemente, o sea, el aspecto físico obviamente se deterioró, hubo un aumento digamos, en ese proceso patológico de deposición de calcio en las estructuras craneofaciales, y es que lo que se dice es que probablemente la cirugía lo que va a hacer es favorecer, como precisamente que haya más, probablemente por efectos de la inflamación, como un empeoramiento de esos depósitos de calcio en la cara. Entonces, es muy probable que en estos niños, el hecho de intervenir lo que va a hacer es deteriorar aún más, precisamente ese proceso de osificación. Y lo otro es que, por ejemplo, pues aquí más o menos como para ver la evolución de estos niños, nos dice que a los 8 años pues se quedó ciego, se quedó sordo, que tuvo un aumento desproporcionado de la mandíbula, que ya le estaba haciendo presión sobre las clavículas, eh, no podía pues comer, tuvo problemas de maloclusión dental, le realizaron una resección de forma paliativa de la mandíbula, y que se sabe que murió de forma súbita, muy probablemente asociada a una compresión a nivel cérvico-medular. ¿Sí? Entonces, esto es como para ver que pues, estos niños, obviamente hay que individualizar los casos, pero que estos niños, en particular con esta forma, que es la más grave de presentación, eh, operarlos pues es como probablemente deteriorar de alguna u otra forma su calidad de vida, porque no, porque pues son enfermedades que muy probablemente van a recurrir, porque es que tienen un trasfondo genético, no es algo que es una alteración que es estacionaria y va a quedar así como pues para el resto de su vida. Y lo otro, en donde podemos ver de alguna u otra forma que hay que tener un seguimiento pues por el neurocirujano, es por el hecho de que precisamente esa hiperostosis puede resultar en compresión, en una disminución del volumen de la fosa posterior. Y de eso pues encontré más o menos la descripción de 2 casos eh, que fueron operados, que tenían, pero estos pues, son diferentes porque son displasias craneometafisiarias, que a diferencia de la displasia craneodeafisiaria, esta es como una forma menos severa de presentación, por decirlo así. Entonces acá reportaban como 2 casos, que este es el caso 1, este es el caso 2, y este es el caso 1 y este es el caso 2. Entonces en ambos había una hiperostosis pues de todas las estructuras craneofaciales. En el caso 1 lo que había es un aumento del tamaño de los ventrículos,
sin una deformidad de Chiari. Y en el caso 2, ya era como un caso un poco más severo, sí había un descenso de las amígdalas cerebelosas, había incluso un remodelamiento de la tabla interna del hueso, porque, como les había comentado, como puede haber una hiperostosis acá de la base del cráneo, esto puede llevar, así como habíamos visto en la condroplasia, a un aumento de la presión venosa retrógrada a partir de acá, entonces va a haber una congestión de los senos venosos. Eh, por lo tanto, puede haber como un remodelamiento, porque pues el problema de esta enfermedad, como ya les he mencionado, es alteración entre la remodelación y la reabsorción ósea. Entonces puede haber un remodelamiento de la tabla interna del hueso, precisamente debido al aumento de la presión eh, de los senos venosos. Entonces, en estos dos casos, lo que se hizo fue, este es el caso 2, lo que hicieron fue, este aumento de la presión lo que puede llevar es como, por decirlo así, a una especie de circulación colateral para intentar pues evacuar el drenaje venoso por otras vías diferentes al foramen yugular, entonces puede formar como este patrón en la cabeza que se llama sinus pericráneo. Es prácticamente como la manifestación del seno venoso en las venas pues extracraneales. Y esta es una imagen de angioresonancia donde se ve precisamente esa relación entre esas venas y el seno venoso. Obviamente eso mismo pues, va a llevar a una alteración pues, de las estructuras nerviosas de todos los pares craneanos. Y esto, pues comparándolo con el caso 1, lo que nos va a decir es que dentro de una misma enfermedad pues, va a haber un espectro grande de presentación y que cada caso debe ser individualizado. Entonces, para este segundo caso, que fue como el más, digámoslo, como el más severo, lo que resolvieron hacer fue una descompresión de la bóveda craneana con osteotomías, lo que hicieron las osteotomías frontales, parietales y de la fosa posterior. Pero porque pues ya se había hallado particularmente pues con un estudio juicioso de la enfermedad y de la sintomatología que presentaba en ese momento ese paciente. Y en el caso 1, que lo que tenía solamente era un aumento en el tamaño de los ventrículos, pero sin, por ejemplo, una deformidad de Chiari o de encontrar, eh, digámoslo, cuál fue la causa para ese aumento del tamaño ventricular, que no describe muy bien si tenía síntomas o no propiamente de hidrocefalia, fue colocar una derivación ventrículo-peritoneal. Otras de las manifestaciones, digamos, características de esta enfermedad es la compresión del nervio óptico. Entonces, en la compresión del nervio óptico, realmente lo que se encuentra nuevamente es algo como anecdótico, reportes de casos, pero lo que uno encuentra es que realmente lo que uno debería hacer en estos casos con estos niños es un seguimiento muy juicioso de la función visual, de la agudeza visual y con estudios de imágenes. Pero acá en este caso uno tiene que actuar es acorde a los síntomas que presenta el paciente. Eh, Aquí encontré pues dos artículos, uno que hablaba pues como de que la descompresión del nervio óptico en ausencia de síntomas realmente era pues una intervención fallida. Y pues en vista de que realmente esto es muy infrecuente en esta enfermedad, encontré como un metaanálisis donde hablaba también de la descompresión del nervio óptico, pero en otra entidad que es la displasia fibrosa craniofacial, que si bien pues no pertenece exactamente a este grupo, si uno lo extrapola, pues puede tener como un mecanismo fisiopatológico muy similar. Y es también que la hiperostosis puede llevar a la compresión del nervio óptico. Y en este caso es muy particular porque uno encuentra que, o sea, en estos casos cuando uno podría considerar intervenir es cuando hay un deterioro de la agudeza visual. ¿Sí? Y esto, eh, digamos, siendo de muy alto riesgo. ¿Por qué? Porque lo que se ha escrito es que ese nervio óptico lleva tanto tiempo comprimido, lleva tanto tiempo atrapado, que una forma en que logró adaptarse precisamente a esa compresión es, digamos, obtener como irrigación de esos huesos precisamente que lo están comprimiendo. Y el hecho de descomprimirlo, lo que va a generar es una isquemia del nervio. Entonces, muchas veces en esos casos,
cuando no hay unos síntomas manifiestos, pero si hay digamos, unos hallazgos radiológicos de compresión del nervio óptico, lo que se ha visto, o por lo menos en esta otra entidad, que es la displasia fibrosa, tanto en su presentación monostótica, polostótica, es que hay un deterioro de la función visual cuando se hace una cirugía. Entonces, si ustedes ven acá en este metaanálisis, el hecho de llevar, digámoslo, como un manejo expectante de solo vigilancia, se relacionó con menos grado de deterioro de la agudeza visual. Con la cirugía profiláctica, pues mucho más, y con la cirugía de forma terapéutica también mucho más, por lo que les acabo de comentar. Entonces, realmente estos pacientes tienen muy alto riesgo de deterioro, tanto si uno los opera como si no los opera. Sin embargo, pues lo que uno puede encontrar realmente es muy limitado, porque es que no hay muchos datos que le ayuden a uno a tomar una decisión, pero ya con esto, pues uno se puede como dar a la idea de más o menos cuál es el manejo que debe hacer con estos niños. Y propiamente porque técnicamente la cirugía es muy compleja precisamente por el grosor de los huesos que uno se puede llegar a encontrar. Bueno, perdón, aquí el título no salió bien, pero el otro, digamos que la otra cirugía que muchas veces podríamos vernos involucrados es en la compresión del nervio facial, porque pues ellos pueden hacer parálisis faciales bilaterales. Pero nuevamente, o sea, intervenir estos niños es ponerlos en riesgo de que el simple hecho de la cirugía vaya a aumentar o acelerar ese proceso pues anormal de osificación de los huesos, y pues que prácticamente vayan a resultar en un deterioro de de las alteraciones que ellos ya venían teniendo. Entonces, pues eso era lo que les tenía para hoy. Realmente pues fue un tema un poquito difícil de encontrar algunas cosas, pero realmente muy interesante, y para que lo tengamos en cuenta, porque para saber que es como un espectro muy grande de manifestaciones dentro de ese síndrome, así como de las displasias craneofaciales. Muchas gracias, Wilson. ¿Qué pasó con el paciente que ustedes tenían? Profe, seguimiento solamente. Bueno, no, pues no hay ningún comentario, Eduardo, adelante. Hola, buenos días. Sí, como hablaba ahorita con Nacho por la mañana, era más de conocer, reconocer y culturizarnos sobre estos pacientes, porque frecuentemente pasa que llegan remitidos por hallazgos indirectos y no realmente con el diagnóstico. Me explico. Los 3 pacientes que yo tengo pues en todo lo que llevo haciendo neurocirugía pediátrica, 2 me llegaron remitidos porque era una craneosinostosis y otro porque era una displasia fibrosa. Y como bien ya mostró Wilson, en las edades más cortas pueden confundirse y uno puede animarse a hacer cosas que probablemente van a ir empeorando precisamente la enfermedad, como bien dijo Wilson, de una displasia craniodiaficiaria o cualquiera de estas que aumentan la hiperostosis. Entonces, la idea precisamente de la charla, así como Wilson la dio, era reconocerlas, simplemente pensar que no todo lo que nos llega al consultorio es una displasia fibrosa, que es la que estamos acostumbrados a la displasia fibrosa monostótica, sino que ir un poquito más allá de lo que vemos en la tomografía y mirar la parte de las facies y mirar el fenotipo del paciente para mirar si realmente es simplemente una displasia fibrosa monostótica o tiene que ver con este grupo de enfermedades que habló Wilson. Son muchas más, pero la realidad es que las que mostró son probablemente las más frecuentes, ya siendo raras. Como le digo, dentro de las que él habló, tengo dentro de los pacientes una displasia craniodiaficiaria y 2 craniometafisiarias. Los 2 craniometafisiarias son hermanitos. Uno ya es adulto, lo vi ya de 14 y lo he seguido, ya es adulto, y la hermanita tenía 9 y ya es casi adulta también.
y ha sido siempre seguimiento. Y el paciente de la displasia craneodiaficiaria, una niña también, la recibimos a los 4 años y por esas cuestiones del sistema de salud terminó en otro departamento, la operaron y pasó tal cual como dijo Wilson. Lo bueno que tenía se empeoró y ya llegó muy deforme, así como él mostró el niño que mostró que se empeoró después de la cirugía, así tal cual fue. Entonces, el tema precisamente era para sensibilizarnos en estos pacientes que vuelvo y digo, miremos más allá de una displasia fibrosa, que es lo normal que nos llega, y pensemos en que esta enfermedad existe, que su mejor opción es el seguimiento, y que entre menos tengamos que intervenirla, mejor les va, más lenta es su progresión. También es importante que las familias llegan con mucha expectativa porque es que los mandaron donde el neurocirujano y el neurocirujano les va a resolver su problema. Entonces también es muy importante que tengamos clara la enfermedad para saber qué información vamos a dar con respecto al pronóstico, para que las familias también se aterricen realmente. Entusiastas a nuestra universidad.